Buenas tardes, mi nombre es Andrés Tunjo, soy del grupo 234 de ecuaciones diferenciales. Como siguen lineamientos del curso, entonces voy a hacer una breve exposición sobre los problemas de funciones del estudiante número uno, que serían los siguientes. La primera nos dice que tenemos esta fórmula, esta función, f de x es igual a 100 por x, donde x nos está representando el tiempo, o sea, su función va en tiempo, donde nos pregunta que si una moto recorre 1 kilómetro en una hora, recorre 100 kilómetros, en 22 horas y 55 horas, ¿cuántos kilómetros recorrería? Lo mismo nos pregunta si en 55 minutos, ¿cuánta distancia recorrería? Dada la fórmula, la función, pues yo hice una observación, hice mi propia tabla, revisé, entonces tendría, variándome en esta fórmula, tendríamos, si fx es igual a 100x, entonces sería f es igual a 1, que sería la hora, igual a 100 por 1, que sería la misma hora. Esto nos daría 100 kilómetros. Esto nos daría un punto para graficar, que sería A, como sería X, sería 1, que serían las horas, y 100 serían los kilómetros. Lo mismo se hizo con el de 22 horas, entonces tendríamos X, 22 horas, y Y serían 2200 kilómetros. Para el tercer punto, para 55 tendríamos lo mismo, 55 serían las horas, por 100 seríamos 5500 puntos. Para poder hacer la correcta comprobación de esto, eh, hice, entonces utilizando la ecuación de la pendiente para encontrar la pendiente de la recta, entonces hice mi reemplazo. Entonces tomé como X1 y Y1, la que es 1 kilómetro y 100 horas. Y como X2 y Y2, las de 55 horas y los 5500 kilómetros, dándome una pendiente del 100. Al hacer el reemplazo de esta función en el punto pendiente para poder sacar la función realmente como es, entonces hice el reemplazo en los valores de la fórmula en la explícita de la pendiente. Entonces me haría la misma función que nos estaban dando. Entonces de esta forma pude hacer la comprobación al montar la GeoGebra. Entonces tendría las X, que serían las variables independientes, que serían las horas, y para los kilómetros, que serían las variables dependientes. Para el segundo, el punto B de este ejercicio me preguntaba que si andaba 55 minutos, ¿cuántos kilómetros recorrería? Entonces, sabemos que 100 son los kilómetros por hora, entonces 100x es igual a 55. Reemplazando y despejando x tendríamos que son 55, ¿qué? 55.55 horas, que esto equivalería a 33 minutos. Pero como la respuesta está en horas, entonces sería 0.55 horas. El segundo punto nos dice que la siguiente función proporciona los días necesarios para la construcción de coches en función de los operarios. Entonces, tendríamos, haciendo una inspección gráfica, se podría ver que tenemos un operario nos daría, un operario haría un coche en 9 días. Viendo que esta es una función que tiene una pendiente, dos pendientes, tres pendientes. Entonces sacaríamos estos puntos para poder ubicarlos en la graficación. Entonces tocaría hallar la pendiente de cada punto. Entonces eso es lo que hicimos. Entonces sabiendo que estos puntos los tenemos en la expresión gráfica, entonces los despejé, los saqué a un lado y los convertí. Entonces tendríamos A, B, C y D. Entonces tendríamos las variables independientes, en este caso serían los operarios, las dependientes serían los días. Entonces tendríamos para la pendiente entre A y B, que es una pendiente del -1%, entonces tendríamos esta fórmula: fx es igual a menos 1x más 10, o fx es igual a menos x más 10. Tiene una restricción de dominio, porque aquí podemos ver que estamos hablando que está entre los números entre 1 y 5 para esta pendiente. Entonces números mayores de 1, menores de 5. Para la segunda pendiente
tendríamos la fórmula f de x es igual a menos un quinto de x más 6 y su extensión de dominio sería entre mayores de 5 menores de 10. Para el siguiente, para la tercera pendiente, que sería f de x es igual a un medio x más 9, entonces tendríamos una restricción de dominio entre mayores de 10 menores de 14. Entonces, realizando la ecuación explícita, pues, bueno, con eso fue que encontramos cada ecuación. Después de esto, entonces realizó una tabla de valores determinados por f(x) teniendo presentes las restricciones de x. Entonces serían las siguientes. Todas serían en función de y. Entonces tendríamos de 1, 2 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 14. De esa forma pude hallar cuántos operarios serían por días y si hago cuántos días, cuántos operarios me darían. Entonces decía la primera, ¿cuántos días se necesitan si trabajan 3 operarios? Entonces 3 operarios serían 7 días. Aquí lo tenemos, x, 3 operarios, 7 días. Menos 5 y 5. 5 días. 2 operarios, 3 días. Entonces tendríamos en una tercera pendiente, o una tercera función. 2 operarios, 3 días. Lo mismo veríamos el contrario. Entonces, para construir coche en 4 días, ¿cuántos operarios necesitaríamos? Entonces tendríamos 4 coches, 10 operarios. En 8 días, entonces nos devolvemos. Tenemos 8 operarios, 2 días. ¿Se trata de una función lineal? Sí, es una oblicua. Lo que pasa es que está tomada en función a trozo, entonces cada una tiene su pendiente. Esa sería pues, la forma para poderla graficar y la comprobación que pude tener. ¿Listo? Muchas gracias.